Y nos acompaña esta noche el exministro, ex embajador, Genaro Arriagada. Genaro, un gusto tenerte aquí, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues un gusto tenerte porque, bueno, protagonista de los últimos 40 años de la política chilena, y no exagero, desde muchos lugares, desde muchos frentes. Me he acordado mucho de ti porque tú fuiste, desmiénteme o corrígeme, uno de los organizadores clave en el recuento paralelo del no, el 5 de octubre del 88. ¿Tú dirigías eso? Me vino a la memoria ahora en este momento, no lo hablamos antes. ¿Tú lo dirigiste eso, no? Yo creo que no. Es decir, lo dirigió el Comando del No, del cual yo era el jefe. Pero nosotros creamos un grupo especial para ver el recuento paralelo. ¿De acuerdo? Y ese grupo especial lo construimos sobre la base de un especialista norteamericano que se llama Glenn Cowan, que era un tipo, como pasa en Estados Unidos, que había pasado 30 años dedicado a investigar todos los fraudes electorales del mundo y en consecuencia tenía el repertorio completo. Y nos dijo un par de frases que las tomamos de inmediato. Cuando uno defiende un fraude, se defiende de un fraude, uno tiene que tener resultados mesa por mesa. Ya. Pero ustedes no acepten jamás que los inviten a unos lugares donde les van a poner unos computadores preciosos y les van a dar un resultado nacional. Ustedes tienen que bajar a mesa por mesa. Y ahí nosotros encargamos a dos personas, a Germán Quintana y a Marner, a Gonzalo Marner, dos dirigentes políticos muy jóvenes en esa época. Muy jóvenes. Y ellos armaron esta cosa bajo el paraguas del Comando del No, en el cual yo era el jefe y yo tenía dos subjefes, que eran Enrique Correa y Ricardo Solari. Y en consecuencia, ahí armamos eso. Me acordé de eso porque es exactamente lo que ocurrió la noche del 28 de julio en Venezuela. Claro, porque las famosas actas son el fruto de un trabajo hecho por la oposición a sabiendas que el régimen de Maduro iba a hacer un fraude. Y se preparó con tecnología. Esa época tuya no había la tecnología que hay ahora. Era con papelitos, yo recuerdo. Sí, claro. Papelitos, muchachos en bicicleta, que salían al jefe anotado en su mesa, iban a un jefe de local, ese jefe de local iba al jefe comunal, ese jefe comunal probablemente se lo llevaba a usted. Exacto. Así era, ¿no? Así era. En bicicleta, lo recuerdo. Ahora, hoy día no es con bicicleta, hoy día es con fotos en WhatsApp, de las actas, códigos QR y código alfanumérico. Es distinto, pero el concepto es el mismo. Claro. La capilaridad del control ciudadano. Y eso fue lo que nosotros le dijimos a, perdón, esto que no parezca chochera, pero unos 3 días antes del... Es que si no es chochera lograr evitar un fraude, dime qué puede ser chochera, ¿no? Bueno, un orgullo. Unos 3 días antes del plebiscito, me citó a su oficina el jefe de la segunda división del ejército, vale decir, Santiago, el más numeroso. Y el general es un buen tipo, duro. Entonces me dijo una cosa más o menos así. Me dijo, mire, señor Arriagada, yo he averiguado sobre usted. Usted es un demócrata. Muchas gracias, general. Entonces, pero usted está rodeado de gente que no son demócratas. Entonces dije, sí, algunos. Y usted también. Entonces ahí se rió un poco porque estaba con sus ayudantes y me dijo, mi problema es el siguiente. Si nosotros ganamos, vamos a reconocer el triunfo. Si ustedes ganan, vamos a reconocer el triunfo. Pero si nosotros ganamos, ustedes no van a reconocer jamás el triunfo. Y yo le dije, momento, general, nosotros tenemos un recuento mesa por mesa. Y en consecuencia, si yo llego aquí a decirle que en Huechuraba ganamos 52-48, no me crea. Pero si yo llego aquí con que en la mesa 42 de mujeres nosotros tuvimos 51 votos y el sí 48, lo cotejamos y está claro. En consecuencia, nosotros no podemos hacer fraude. Y ustedes tampoco. Y es lo mismo de Venezuela, ¿no?
¿Ah? Es lo mismo de Venezuela y allí la Sí, dictadura. porque lo que pasa es que... ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué la Porque oposición con los datos en Venezuela no pudo dar vuelta el fraude? Bueno, el caso de Venezuela, yo soy muy amigo de la María Corina Machado y de su gente y de la oposición democrática. Yo trabajé más o menos unos 10 años pro bono con ellos y estábamos claros que en esta materia o se tenían resultados a nivel de mesa o no había manera de probar un fraude. Y María Corina tenía una organización que se llamaba Súmate, que era una organización muy grande para estas cosas, y ellos hicieron eso. Y en consecuencia, cuando se produjo el hecho, tal cual como lo describía este norteamericano, de que les dijeron ustedes perdieron 58-42, ellos dijeron no, vamos a las actas. Y en eso están. Y ellos habían recogido actas. Y en consecuencia ellos tienen las actas. Y Maduro no tiene las actas. Y en consecuencia ellos... O sea, las tiene pero no las quiere mostrar porque sí, claro, saldría derrotado. Sin duda. Porque si las mostrara es la prueba de su derrota. En consecuencia hay unos vasos comunicantes. La oposición venezolana es muy distinta que la oposición chilena. Pero hemos tenido siempre un cordón umbilical. ¿Y de qué le sirvió, en buenas cuentas, hasta el día de hoy, a la oposición haber hecho ese trabajo capilar, mesa por mesa, departamento por departamento? Bueno, le sirve de no poco, porque cuando llega la gente de la Comunidad Europea, o cuando llega la gente de Estados Unidos, o cuando llega la gente de Chile, los tipos le dicen, mire, aquí están los resultados mesa por mesa. Esto es nuestra información. Y tú con los años en política, ¿ves que el exilio de Mundo González, la detención de Perkin Rocha, que son líderes locales, y varios otros, muestra el ascenso de Diosdado Cabello a un doble ministerio, o sea, más cerca todavía del poder, las bravatas de Jorge Rodríguez, en fin, suma y sigue? ¿Es una demostración de que está firme o de que está débil Maduro? Bueno, yo creo que él está muy débil. Y está muy débil por 2 o 3 razones. Una económica, ha destruido el país. Este es el caso de la catástrofe económica más grande que ha habido en América Latina. En 10 años redujo el Producto Interno Bruto a la cuarta parte de lo que era. Destruyó la industria petrolera. Cuando llegó Chávez al poder, PDVSA producía 3.100.000 barriles. Hoy día produce entre 700 y 800.000. Vale decir, hoy día Venezuela no cuenta en el mundo de los grandes mercados petroleros. Es un actor menor. Teniendo las mayores reservas del mundo. Más que Arabia Saudita si consideramos los crudos ultrapesados. Ahora, la segunda cosa por qué es más débil es porque a diferencia de Cuba, en Cuba la gente se fue a Miami y dejó todo botado. En Venezuela, en cambio, hay una oposición real, con todas sus fallas, pero hay oposición. Es cierto que es muy difícil tener un diario, pero en el mundo contemporáneo, con internet y otras cosas... De hecho, está el Pitazo, de hecho, está el Nacional en web, que es una cosita chica, y hay medios que están haciendo el trabajo. Claro. En segundo lugar, todavía quedan restos de los antiguos partidos. Adeco y Copey. Adeco y Copey son partidos muy arruinados hoy día, particularmente Copey. Pero el Partido Comunista Venezolano está en la oposición a Maduro. Y la cantidad de partidos políticos no es tan grande como acá, pero hay una oposición. Y tienen un liderazgo que les permite convocar a la gente y llenar las calles de Caracas con 200.000 personas. Tú eso no lo puedes hacer en Cuba. En consecuencia, aquí hay una oposición real. Y una líder, para ser franco, una mujer que debiera figurar
Una vez Kennedy escribió un libro que se llamaba Perfiles de Coraje. María Corina debiera ser un capítulo, porque cuando tú la ves a ella caminando sola, desarmada, sin guardias, sin chalecos antibalas, enfrentando a una policía miserable, una policía criminal, y a un ejército que se dice que tiene 300 generales, y esta mujer sola, caminando por la calle, donde no le permiten subirse un avión, es realmente una cosa admirable. Creo que son 7 o 9 años que ella no se puede subir un avión, le tienen cortadas todas las posibilidades de hacer política. Por supuesto. Genaro, para cambiar de tema, porque me interesaba tu visión de Venezuela y la transición, o el cómo derrotar o cómo deshacerse de una dictadura molesta, porque tú lo viviste. El 10 de diciembre es el cambio de mando, en teoría. ¿Cuál es tu apuesta, tu olfato? ¿Llega Edmundo González Urrutia a Miraflores o se mantiene el dictador? Con las cartas que hoy tenemos sobre la mesa. Con las cartas que hoy tenemos en la mesa, yo diría que el poder de Maduro es puramente policial y militar. No es social, no es económico, ni es petróleo. Ese es un poder no menor. Al frente tú tienes un Maduro que está completamente aislado. Sus únicos dos amigos en América Latina son la dictadura ultracorrupta de Daniel Ortega con su mujer, la Rocío Murillo. Rosario Murillo. La Rosario Murillo. Y Cuba, que hoy día vive una tragedia económica enorme. Sí, una tragedia. Cuba ha perdido en los últimos 2 años el 18% de su población. De la población. Hay edificios vacíos completos, claro. Es impactante. Y en consecuencia, tú tienes un gobierno muy aislado, que se ha dedicado a pelear con sus únicos posibles aliados, que podrían ser Lula, que Lula en un momento determinado llamó a votar por Chávez y por Petro. Entonces, no tiene ningún apoyo significativo. La Unión Europea lo detesta. Estados Unidos. Putin y Xi Jinping. Sí, pero Putin tiene su propio lío. Pero China, y a claro. China, cierto, China tiene una relación con Venezuela que... Sí, pero no le puede prestar plata eternamente. No, claro. Y llegó el momento de cobrar. De cobrar, eso es lo que decía la prensa internacional. Claro. ¿Quién crees que llega el 10 de diciembre? Yo diría 50 y 50. Muy democrático cristiano tu respuesta. No, porque, mira, lo que pasa con las dictaduras es que las dictaduras son muy, muy duras, pero de repente estallan. Y ahí es como un cristal cuando se quiebra en todos los sentidos. Entonces, cuidado. Te traigo a Chile de nuevo. El presidente de la República ha anunciado en este contexto de 11 de septiembre que estamos, que se presentará, o más bien se le dará toda la urgencia necesaria en materia legislativa a un proyecto de derogación de la ley de amnistía. Y la verdad, los que somos más viejos, fuimos hacia atrás. La ley de amnistía. ¿Qué fue esa ley de amnistía? ¿Qué sentido real tiene y qué importancia, a tu juicio, tiene eventualmente derogarla? Bueno, la ley de amnistía fue una norma que se recetaron todas las dictaduras militares, que fue que establecer una amnistía respecto de los delitos que habían cometido. Claro. Y eso fue igual en Brasil, fue igual en Argentina. Pero en Chile la ley de amnistía nunca, y lo digo responsablemente, nunca se aplicó durante los gobiernos democráticos. Nunca la aplicó Elwin, nunca la aplicó Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet, Sebastián Piñera. En consecuencia, es una ley que no ha tenido vigencia. En el caso de los detenidos desaparecidos, se estableció un acuerdo que tú lo conoces mejor que yo, y es que la desaparición de una persona hace que el delito sea
permanente. El secuestro y al permanente. ser permanente, el secuestro Una permanente... una figura jurídica innovadora. Claro, una figura jurídica que hace imposible la amnistía. En consecuencia, yo creo que el presidente en este caso ha hecho un gesto, pero no es una gran cosa. Además, ¿Más simbólico que real a tu juicio? Más simbólico, pero también puede tener efectos bien complicados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si tú derogaras la ley de amnistía, tal vez se van a crear problemas hacia atrás. ¿Me entienden? A ver. Pero cuando tú dictas una ley que favorece a un crimen, todos los que han cometido ese crimen pueden utilizar la legislación diciendo: yo quiero la legislación mejor pro reo. Pro reo, claro. El cambio de una ley no me puede afectar. Claro. Y en consecuencia, no creo que sea una gran cosa. Yo creo que hay otras cosas que son más importantes. Creo que el plan de búsqueda es muy importante. 1.100 chilenos y chilenas aún no se sabe dónde están. Conocido, sin duda. Cosa monstruosa. Desde el día 1, pero más aún habiendo pasado 51 años. Sí, no, claro. Eso es un hecho, una herida abierta en el país. Y lo otro es que también en esta materia yo creo que hay cosas que yo no estoy muy de acuerdo. A ver. Es políticamente incorrecto, pero yo creo que si a la gente que fue a declarar a la Comisión Walech Que es un proyecto. se les aseguró de que sus declaraciones iban a quedar guardadas por 50 años, yo creo que hay que respetar ese cuadro. No me parece que se pueda abrir eso a menos que la persona lo solicite. Tú, yo, mucha gente hemos estado con gente que ha sufrido tortura. La tortura es atroz porque deja una memoria, deja una sensación de... Una huella no solo física, sino psicológica. Psicológica, ¿me entiendes? Y entonces abrir eso para que una persona pueda llegar y una institución ajena llegar y averiguar su confesión sobre la violación de que fue objeto, sobre las humillaciones. Yo personalmente, que he sido siempre un sostenedor de las políticas en materia de verdad, justicia, reparación, en este caso yo creo que no es bueno desconocer el acuerdo de los 50 años. Genaro, esta noche ha muerto Alberto Fujimori, un personaje de la política latinoamericana de los últimos 40 años, del 90. Él emerge de un profesor de la Escuela de Agronomía de la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, de manera muy sorpresiva el último mes de campaña cuando Mario Vargas Llosa iba a ganar y aparece este profesor muy raro, muy especial, de origen asiático, japonés, irrumpe y gana. Y a los 2 años da un autogolpe y enfrenta al terrorismo, que era horroroso, a la hiperinflación, pasa 25 años preso por violación de los derechos humanos, en fin. Hasta ahora, hace un par de meses nada más, se declaró candidato presidencial con 86 años, todo un personaje con claros y oscuros. ¿Cómo define en pocas palabras este personaje que se ha ido? Ay. ¿O qué marcó? ¿Lo conociste? La situación peruana es tan compleja, porque Perú, hasta antes de Fujimori, tenía un sistema de partidos que más o menos funcionaba. Había un partido de izquierda, estaba el APRA, habían partidos de derecha, y con Fujimori entra un ventarrón que arrasa con todo y empieza un populismo desenfrenado, del cual él es uno de los autores. Y entonces los partidos políticos dejan de tener nombre, ya no son socialistas, no son APRA, no son liberales, sino que son vamos Perú. Perú posible. Perú posible, ¿me entiendes? Y entonces
ahí recogen... Acción Popular es la última del fujimorismo, si no me equivoco. Sí, claro. Pero va cambiando con mucha frecuencia. Va cambiando. Es el fujimorismo. Claro. Y es como entonces, el peronismo. Ahora, Fujimori se hace cargo de una situación horrible. Porque estaba la hiperinflación de Alan García. Cuando Alan García sale del gobierno, la inflación en Perú, puede que me equivoque, pero tan mala memoria no tengo, era del orden del 4.300% anual. Y en consecuencia hay que hacerse cargo de la hiperinflación. Y está una organización criminal que, porque se concentró en los más pobres, en los que no tienen derechos, en los que no tienen justicia, que son las regiones más pobres de Perú, y que costó. Hay un informe de una comisión de verdad y reconciliación que detectó que el terrorismo... ¿Tú te refieres a Sendero Luminoso? Sí, el terrorismo Sendero Luminoso tiene este nombre Sendero Luminoso, pero es de origen marxista. Porque maoísta, porque el nombre de Sendero Luminoso viene de un escrito de Marx que dice que, ponte tú, la dictadura del proletariado es el sendero luminoso para la justicia. Y entonces ahí queda esto como Sendero Luminoso. Pero Sendero Luminoso en su criminalidad desata una contrafuerza, que es una policía sin control, que mata y asesina del mismo modo que Sendero Luminoso. Y este informe de verdad y reconciliación, creo no equivocarme, pero señaló que el número de muertos en esta guerrilla y contraguerrilla había sido superior a los 60.000 personas. Ese fue el costo de la lucha contra el terrorismo. Y Fujimori fue el que encabezó la represión, pero al frente tenía, para no hacer una visión puramente maniquea, al frente tenía a Abimael Guzmán, que era un criminal serial. Este profesor... Y no era el único grupo, estaba el MRTA de Carpa. También estaba el MRTA, sí, claro, así es. Había más grupos. Había más grupos. Y también, conjuntamente con la represión policial, iban los paramilitares y la... Pero, quiéralo o no, la población en Perú, yo estaba mirando ahora televisión hace un rato, cuando ocurrió la muerte, tiene un porcentaje... Es presencia, ha perdido a su hija, Keiko Sofía Fujimori, ha perdido las últimas 2 elecciones por menos de un punto porcentual de diferencia. El fujimorismo está vivo y lo que la gente en la calle recuerda es el que logró enfrentar a la violencia. Como tú la narras, es así. Pero entonces algo pasa en Latinoamérica que la gente recuerda a esos tipos que la emprendieron criminalmente para sofocar violencia en la calle. Entonces... Me recuerda un poco a Bukele, aunque está en fase muy primaria, pero los salvadoreños en un 90% les gusta Bukele porque terminó con las maras. El cómo lo veremos después. Entonces hay una cosa ahí bien compleja de explicar. Bueno, y enseñar, yo creo que si salimos de esta... primero quiero expresar mi absoluto desacuerdo con las políticas de Fujimori y con las políticas de Keiko Fujimori, que es una organización corrupta que ha hecho mucho daño al Perú. Ahora, pero más allá de eso, el problema está en que cuando destruimos la convivencia y dejamos actuar a los violentos, entonces lo que tenemos es un deterioro de la vida en todos los sentidos. Y entonces aquí hay algunos cabezas calientes que llegan y plantean lucha armada. Bueno, si la predican se van a encontrar con el video del día de hoy que han hecho los republicanos, que es una apología
del 11 de septiembre y una justificación de sus crímenes. Entonces, aquí tenemos que hacer un esfuerzo por volver la política a unos cauces más normales. ¿Y Chile está en los cauces normales o siente que se está aproximando a los extremos? Yo creo que este país es mucho más sensato que sus élites. Yo creo que sus élites hoy día se dejan arrastrar por posiciones extremas. En la derecha, los republicanos y parte no menor de la UDI y de Renovación Nacional. Y en la izquierda, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Entonces, aquí lo que tenemos que crear es una manera de convivir donde puedan existir partidos socialdemócratas, socialistas, partidos liberales, partidos de derecha, porque a mí la derecha, cuando está sobre la mesa, no me molesta. Me molesta cuando empieza a golpear los cuarteles. Y entonces, ¿cómo no encontrar una vía para que no nos topemos mañana? ¿Quién manda hoy día desde la posición adversa, que es la tuya? ¿Ves que en la derecha están estas dos derechas, la que está sobre la mesa, la que está golpeando los cuarteles, o es una exageración del pasado? Y si es así, ¿quién manda hoy día en esa oposición? Nunca, o pocas veces, la derecha sale a públicamente reclamar el golpe de Estado. Se reclama el orden, ¿me entiendes? Pero yo creo que aquí hay dos derechas. Hay una derecha extrema y hay una derecha con la cual uno puede convivir. Yo creo sinceramente que uno puede convivir con vastos sectores de Renovación Nacional, con no pocos UDI y con Evópolis. Y en consecuencia no me gustaría ser un atado poniéndolos a todos en el mismo lugar. Pero cuando veo el discurso de Kast en Buenos Aires, cuando veo el discurso de sus acólitos aquí en Santiago en estos días, yo digo, cuidado, esos tipos están fuera de la convivencia. Y cuando veo estos que andan destruyendo el cementerio general, destruyendo los símbolos, esa gente también me provoca una profunda repugnancia. Y cuando digo repugnancia, estoy hablando de lo que pensaba el propio Carlos Marx y Engels cuando se enfrentaron a estos grupos y decían que estos son la hez de la sociedad. Y hay una hez de la sociedad que viene de la derecha y hay una hez de la sociedad que viene de la izquierda. Y si nosotros no somos capaces de crear algo entre medio, estamos mal. Genaro Arregada, un gusto tenerte aquí después de un tiempo y que esperamos que sea pronto un reencuentro para conversar. Salen los temas así rápidamente contigo, nos falta el tiempo, no los temas. Perfecto, muchas gracias por invitarme. Nos faltó Estados Unidos, Genaro fue embajador en Washington, así que pero si te dejo más rato, nos sacan a los dos de aquí. Genaro, un gusto. Bueno, muchas gracias. Bien, como siempre. Hasta luego.